Estamos viendo entonces la stipulatio y los tipos de contratos que se pueden realizar con este contrato verbis. También se puede establecer una pena convencional. La pena convencional es aquel castigo que las partes se imponen de mutuo acuerdo para el caso que se incumpla con el contrato. Salud. Para el caso de que se incumpla con el contrato. Cuando se establece una pena convencional en los contratos, esto nos ayuda a que no tengamos después que cuantificar los daños y perjuicios por el incumplimiento del mismo. En el momento en el cual se incumple el contrato, pues ya sabemos qué cantidad va a condenarse a la parte que no llevó a cabo los compromisos establecidos en el acto jurídico. Entonces, obviamente, esta pena convencional también no es accesoria. Necesitamos de un contrato principal para poder establecer esta pena convencional. Y se hacía también mediante stipulatio, es decir, con un contrato extra, o sea, es un contrato accesorio, porque tenemos que tener el contrato principal y además este contrato accesorio que es el que nos va a determinar el castigo, la cantidad que se va a tener que pagar por el incumplimiento que está llevando a cabo esta situación. Obviamente es un contrato sujeto a condición suspensiva, porque solamente en el caso que una de las partes no cumpla es cuando cobrará efecto esta pena convencional. Igualmente te podía estipular intereses en un contrato accesorio, es decir, se eleva el contrato principal y se eleva un nuevo contrato en el cual se establecían el pago de los intereses. En tiempos de las 12 tablas se fijó el máximo de los intereses, que era del 10% anual. En México, dependiendo de la materia, si no se establece el pago de intereses en un contrato, existen los intereses legales, porque todas las deudas van a causar intereses. Si es en materia civil y no se pactaron los intereses, el interés que se causa, que es el interés legal, es del 6%, y si es en materia mercantil es del 9%, dependiendo de la materia. Claro, reitero, esto es derecho dispositivo, es decir, que las partes lo pueden derogar a su voluntad. Solamente es para el caso que no hayan pactado intereses, se aplica el interés legal. Cuando en el contrato hay interés pactado, estamos a lo que las partes pactaron. Dime. Lo máximo que se puede cobrar es lo que cobran las tarjetas de crédito, ¿no? Sin que se considere como surja. La tarjeta de crédito más alta, no cualquier tarjeta de crédito. ¿No un promedio? No, porque para que tú establezcas, porque ahora tenemos la obligación también siempre de estudiar en cualquier tipo de deuda si los intereses pactados son usurarios o no. Es decir, que son desproporcionados, que es una situación que puede considerarse hasta ilegal. Pero lo que hemos hecho, en el caso nuestro, en la sala, es que lo que determinamos siempre es el interés más alto que paga la tarjeta, cualquier tarjeta de crédito, la que tenga el interés más alto, del banco que sea. Porque eso es algo que está en el mercado y que la gente normalmente paga. Entonces ni siquiera sé ahorita cuál es la tarjeta que paga más, me imagino que Banco Azteca, alguna manada a veces. Entonces el que te cobra más intereses. Entonces ahí ya entras a la página, le pides a la Comisión Nacional Bancaria que te diga cuál es el interés más alto y ahí ya se determina cuál sería el más alto que se puede pactar para que no se usure. Bueno, en el 342 a.C. una ley prohibió el cobro de intereses en Roma, pero dime, 342 a.C. Pero un pretor, la ley quedó sin positividad, no se aplicó, y un pretor que intentó aplicarla lo apuñalaron en su oficina. ¿Sabes? Entonces, porque los intereses siempre han sido muy importantes. El propio cristianismo es el que luchó en contra del cobro de intereses excesivos, pero lo que se pactó, o lo que se logró más bien, son tasas máximas. O
sea, no prohibir los intereses, sino que no se aprovechase el acreedor del deudor. Bueno, con esto terminamos los contratos verbis. Y ahora vamos a hablar de los contratos literis. Bueno, en Roma, en todas las domus, el pater familias llevaba contabilidad doméstica, es decir, tenía que registrar todos los gastos, las entradas, las cuentas, etcétera, lo que hay en una contabilidad que yo sé que ustedes no tienen ni la menor idea, lo cual está bien. En contabilidad hay dos tipos de contabilidades. La primera, que se llama partida simple, que es la que lleva cualquier pinche changarro, que aquí anota las entradas y aquí anota las salidas. Eso es una partida simple. Solamente anoto cuánto gano y cuánto gasto. Cualquiera en su casa lo debería de hacer, no como ustedes lo hacen, de que chingue su madre, no me alcanza nada, porque no llevo un orden. Y entonces dices, no mames, es que se me ve el dinero. ¿En qué? En pendejadas. Por eso hay que llevar todas estas cosas. Pero hay otro tipo de contabilidad, ¿verdad?, en la cual no solamente se anotan las entradas y salidas, se llama partida doble. Porque de un lado anoto entradas, créditos, aquí salidas, deudas por pagar, aquí anoto también créditos por cobrar, bueno, etcétera, un chingo de cosas, ¿ok? O sea, no solamente lo que entra y sale, sino lo que en algún momento voy a tener y lo que en algún momento voy a tener que pagar. Entonces, eso se llama partida doble. Para que, miren, yo por puro deporte aprendí contabilidad. Porque es sumamente importante que un abogado conozca de contabilidad. Porque si no, cualquier consejo que dé, se los van a chingar a sus clientes fiscalmente. Hay que saber este desmadre. Se lo recomiendo, neta, aunque sea muy por encima, pero hay que entender. Y además hay otra característica. Lo que sumo de esto y del resto de esto, el resultado debe ser siempre cero. Siempre. Eso se llama balance. El balance en la partida doble siempre debe de ser cero. Si me sale dinero que sobra, está mal. Y peor si me sale dinero que no tengo, porque entonces estoy en números rojos. Por eso, el balance siempre debe ser cero. En alguna ocasión en un examen les pusieron que hicieran un balance en una partida doble y a un cabrón después de 3 horas le faltaban 3 pesos. Y harto sacó los 3 pesos y dijo al maestro, ahí están los pinches 3 pesos. Obviamente reprobó. Bueno, entonces, en Roma se utilizaba ya la partida doble. Y el pater familias anotaba en la partida doble todas estas cuestiones. Todas las cuestiones de contabilidad. Este libro se llamaba Adversaria. Y es un libro que se lleva en sucio, obviamente, os voy tachando día con día. Una vez al año, en un acto que tenía que ver con la religión, el pater familias pasaba en limpio ese registro de la adversaria a otro libro, que se llamaba Códex.
Entonces, en el momento en el cual alguien, el pater familias, anotaba un crédito en el códex, en ese instante surgía una acción en contra del deudor. Por esa simple anotación del pater familias en la contabilidad de la domus, cuando se pasaba en limpio, en ese momento surgía el contrato. Cuando yo anotaba la deuda que tenían conmigo. La pregunta es, ¿por qué chingados en ese momento, nada más cuando yo anoto un crédito, ya puedo demandar a Slim? Y me debe $30 millones. El tema, una vez más, a diferencia de lo que pensamos en México, que el chiste es ver cómo me chingo a todos, en Roma, por eso les dije que estaba este pasado en limpio de los asientos contables, como estaba relacionado con la religión, si yo falseaba la información, la pena era que me apedrearan, que me mataran a pedradas. Entonces, por eso es que nadie anotaba nada que no le debiera. Entonces, reitero, estos son los contratos literis. Estos que surgen en el momento en el cual el pater familias pasa en limpio los asientos contables de la adversaria al códex. ¿Ok? ¿Está claro esto? El problema es que las contabilidades domésticas y la religión fue cayendo en desuso, así como ahora también ya el cristianismo está valiendo madres. En esa época también empezó a caer en desuso la religión y las contabilidades domésticas. Cuando Justiniano llegó al poder, tenía 3 contratos. Y los verbis, los reyes, los consensu. Y dijo, pues no mames, los puede. A huevo 4. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando se celebraba un préstamo estipulatorio, se levantaba un acta de contrato, que no era el contrato, sino simplemente un medio probatorio? Entonces Justiniano hizo la siguiente mamada. Dijo, cuando en un préstamo estipulatorio del cual se levantó un acta, que en ese préstamo no se haya dado la cantidad que está en el contrato, ya habíamos hablado de la usura, ¿verdad? Y que también ya había una excepción, la excepción pecunia non numerata, ¿se acuerdan también? Entonces, ahí va. Decía Justiniano, cuando celebramos el contrato y se haya estipulado una cantidad mayor a la que realmente entregó y no se haya exigido el cumplimiento de ese contrato en un año, yo ya les había dicho que qué pasa cuando yo no exijo en un año el pago de algo. Se vuelve natural en Roma, ¿verdad? Ya no tengo acción. Entonces, ¿pero qué decía Justiniano? Que en vez de que se volviera natural, ya no tenías la exceptio pecunia non numerata, sino tenías ahora, el contrato ya no era verbis, sino se convertía en literis, y te podías defender de ese contrato igualito, pero en lugar de la excepción verbis, con una excepción literis. O sea, una mamá. Nada más para que hubiera 4. Entonces, el único caso en el cual en la época de Justiniano había contratos literis es cuando yo celebraba un contrato verbis de una cantidad superior y no me lo demandaran en el año, y después del año me demandan el cumplimiento y yo ya no me puedo defender con esa excepción, sino con otra nueva, y de todos modos no pago. Cuando de todos modos no iba a pagar porque la acción ya estaba prescrita. Miren, la realidad es que nosotros nos preocupamos tanto por tantas pendejadas, como si de verdad importáramos. Y no importamos ni madres. Nada. En lo absoluto. Somos unos pobres idiotas allí, peor que microbios. Porque hasta Carlomagno, Napoleón,
Julio César, Augusto, Ciro el Grande, Nabucodonosor, Tutankamón, que se ve un poco idiota, nada más se conoce por la pinche tumba, pero Ramsés el Grande. Todos esos pendejos, hasta el sol va a explotar. Y cuando uno se pone a pensar que el sol es una estrella de cuarta generación, ¿qué es eso? Que tuvieron que explotar 3 estrellas antes para que el sol se formara. O sea, nada más, uno pensando así en la inmensidad del tiempo, dice, te cae que es, o sea, no, hay que dejarse de pensar pendejadas, uno vale madres, y mejor ponerse a disfrutar la pinche vida, porque está acá. Y les pongo otros ejemplos, simple y sencillamente, platíquenlo. ¿Quién se sabe el nombre de su tatarabuelo? Y hay quienes, yo sí me lo sé. Cámara. ¿Qué comía? ¿Quién sabe? ¿Qué le gustaba? ¿Quién sabe? ¿Tenía buen genio o no? ¿Quién sabe? Y es su tatarabuelo. O sea, ayer. Y vale madre. Y andar pensando en mamás de que le pongan mi nombre al salón. Pero bueno, a la gente le gustan esas pendejadas. Cada quien. Bueno, entonces, ya tenemos los contratos verdes y ya tenemos la asquerosidad de Justiniano de los contratos líquidos. Vamos a empezar a hablar de los contratos reales. Los contratos reales se perfeccionan con la entrega de la cosa. En el momento que yo entrego el objeto, al cual estoy comprometido, en ese momento el contrato se perfecciona. Antes no. Quiero aclarar algo. En México, todos los contratos son consensuales. Aquí no hay división de contratos. Todos los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento. En el momento en que nos ponemos de acuerdo en algo, surge contrato. Si bien van a haber todas estas divisiones en el momento que vean contratos en civil, la realidad es que el Código Civil clara y tajantemente establece que todos los contratos son consensuales. En el momento que yo expreso mi consentimiento, surge contrato. Entonces, vamos a hablar de los contratos reales, que son curiosamente 4, ¿verdad? En primer lugar, vamos a hablar del mutuo. Mutuo. En el mutuo hay 2 partes, el mutuante y el mutuario. En este contrato, el mutuante entrega al mutuario la propiedad de un objeto consumible y el mutuario se compromete a regresar otro de la misma especie y de la misma calidad. Entonces, el mutuo es un préstamo gratuito de consumo. Si se fijan, no se podía cobrar nada en Roma por el mutuo. Es un préstamo gratuito de consumo. Es unilateral en Roma y de estricto derecho. Y como les dije, se perfecciona con la simple entrega de la cantidad de bienes genéricos. Tenía 2 acciones para hacerlo valer. ¿Cuál es el bien consumible que más hay en los contratos?
¡A huevo! Pues el dinero es el que más hay en los contratos. Entonces, cuando era el mutuo préstamo de dinero, la acción se llamaba la condictio certa pecunia. Y cuando era cualquier otra cosa que no fuera dinero, se llamaba condictio triticaria. Entonces, como ya les dije, el objeto del mutuo a fuerza tiene que ser genérico porque es consumible, y la obligación del deudor es reembolsar el objeto que se le entregó en la misma cantidad, en la misma calidad, el mismo género. Como es un préstamo de consumo, por eso es que se transmite la propiedad. Porque solamente el propietario puede consumir los objetos, nadie más. El propietario, la propiedad, tiene 4 derechos inherentes, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son? Eso, a huevo, pero no todo el mundo se lo sabe. ¿Cuáles son? Perfecto. No crean que se van a salvar los otros, pero bueno. Los 4 derechos inherentes a la propiedad son esos 4. El jus utendi, que es la facultad para servirse del objeto. El jus fruendi, que es el derecho de aprovechar los frutos que produzca el objeto. El jus abutendi, que es el derecho de consumir el objeto. Gracias al jus abutendi lo puedo vender. Gracias al jus abutendi lo puedo destruir. Gracias al jus abutendi lo puedo regalar. Solamente el propietario tiene el jus abutendi. Es el único que lo puede destruir, consumir o regalar. O vender. Nadie más. Y por último tenemos el jus vindicandi. El jus vindicandi, que es la facultad que tiene el propietario para exigir que en caso de que le quiten el objeto, se lo devuelvan. Por eso se llama acción reivindicatoria. ¿Ok? Bueno, para que nunca se les olviden los derechos inherentes a la propiedad, los vamos a cantar. Y la canción de los derechos inherentes a la propiedad se canta de la siguiente manera: Jus utendi, fruendi, abutendi, vindicandi. Lo voy a cantar otra vez. En el vindicandi hacemos una inflexión de voz. Jus utendi, fruendi, abutendi, vindicandi. Lo vamos a cantar todos. Como si hubieran desayunado, como si el director los fuera a escuchar en su informe. Sale, empezamos. Estuvo medio pinche, con más ganas. Como si hubieran desayunado. Por si alguien dice, yo no desayuné, por eso como si hubieran desayunado. Empezamos otra vez. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Los hombres dicen jus utendi, fruendi, abutendi, y las mujeres vindicandi. Empezamos. Jus utendi, fruendi, abutendi, vindicandi. Vamos a hacerlo al revés. Las niñas dicen las 3 primeras y los hombres vindicandi. Empezamos. Jus utendi, fruendi, abutendi, vindicandi. Si se les olvida, están bien pendejos, ¿eh? Bueno, todo esto ¿por qué? Porque les estoy diciendo que
Para poder consumir un objeto, forzosamente requiero del jus abutendi. Y solamente el propietario tiene el jus abutendi. Entonces, es el contrato en el cual se transmite la propiedad. Por fuerza, siempre que celebremos un mutuo, estoy transmitiendo la propiedad, de lo contrario no podría consumirse el objeto. ¿De acuerdo? Bueno, por lo tanto, si el objeto se llega a perder por cualquier caso, siempre responde el mutuario, porque es el dueño. Y si soy dueño, yo siempre sufro la pérdida. Y no puedo alegar ni caso fortuito, ni fuerza mayor, ni que culpa, ni madres. A fuerza le tengo que regresar lo que me entregó. Si yo voy con mi vecino y le digo, vecino, se me acabaron las caguamas el domingo, présteme unas. Y entonces yo le entrego 2 caguamotas para que se las chingue en la banqueta. Y cuando va bajando se le caen y se le rompen, no me puede decir, no, pues es que no me las tomé. Pues ni pedo, tú eras el dueño. Es tu problema, me tienes que regresar 2 caguamas igualitas. Bueno, entonces, hay varios casos especiales del mutuo. Pero estos los veremos en la siguiente clase, que será hasta después.